Contexto político. Luis Fernando, bienvenido. Buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Marcela, aquí en cabina, y buenos días al auditorio en general. El sistema anticorrupción de Coahuila está siendo secuestrado, como lo demuestra la integración del Consejo de Participación Ciudadana a partir de 2 burócratas procedentes del Instituto de Acceso a la Información y el otro de la Secretaría del Trabajo. Una periodista de Saltillo que se ha manifestado proclive al PRI de los Moreira en redes sociales, y por lo que toca a la comarca lagunera, un empresario y un notario público que en los últimos 6 años han operado sumisos al moreirato, infiltrados en diversos consejos ciudadanos. Lo anterior es una mala noticia, asociada a la declaración del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Armín Valdés, que justifica haber dictado una sentencia reciente en la que absuelve a los responsables de diversos delitos vinculados a la megadeuda de Coahuila, bajo el argumento de que la averiguación de la Fiscalía se encontraba mal integrada y que incluso se ocultaron documentos para que al final no hubiera sentencias. Personificando la situación lamentable en que está la justicia en Coahuila, el magistrado asegura que las acciones penales derivadas de la megadeuda se encuentran prescritas, es decir, extinguidas por el transcurso del tiempo, y termina por escupir al rostro de los coahuilenses una afirmación tremenda según la cual en el tema de la megadeuda ya no hay nada que puedan hacer. Contrario a lo que opina el magistrado Armín Valdés, para un fiscal general con tamaños y voluntad de procurar justicia, en Coahuila hay mucho por hacer. La prescripción o extinción de la acción penal por el simple transcurso del tiempo no aplica en el caso de la megadeuda de Coahuila, en términos de lo que dispone el artículo 73 del Código Penal del Estado. Este artículo establece que hay delito continuado cuando, debido a una pluralidad de conductas homogéneas e identidad de la víctima, se concreta dolosamente el mismo tipo penal y los bienes jurídicos afectados se lesionan de manera gradual. En el delito continuado, la prescripción empieza a contar a partir del último acto de la secuencia delictiva, y en el caso de la megadeuda de Coahuila todavía está en proceso. En Coahuila solo falta un fiscal general que, siguiendo la ruta del dinero, saque a la luz la historia que los Moreira han mantenido oculta, con la complicidad de los diputados priistas de las últimas 2 legislaturas y de los bancos que han estado detrás del origen de la deuda y sus reestructuras. Este concepto del delito continuado sustenta en el derecho internacional el principio de que ciertos delitos no prescriben, como ocurre con la desaparición de personas, o como es el caso que llevó a la justicia el general Augusto Pinochet. Volviendo al caso de Coahuila, para tener una idea de la reiterada ilicitud de la reestructuración de la megadeuda en 3 ocasiones en que ha sido solicitada por Moreira Rubén y obsequiada por el Congreso, basta recordar que la autorización del endeudamiento público, de acuerdo a la Constitución de la República, implica la presentación por parte del titular del Poder Ejecutivo de un proyecto concreto en su integridad y en sus detalles, que refiera montos, destino, plazos, tasas de interés, costo de comisiones, etcétera, para que ese proyecto sea analizado por el Congreso y después sea aprobado en sus términos o bien rechazado o modificado. En el caso de la megadeuda de Coahuila, nada de esto ha pasado. En cada reestructura, el Ejecutivo ha mandado un discurso motivacional al Congreso prometiendo que va a buscar mejores condiciones, y en automático la mayoría priista le concede una autorización general a ciegas para recontratar, como se expide un cheque en blanco. Desde luego que lo anterior es parte del delito continuado y ocurre, y no ocurre en ninguna parte del mundo, Marcela, más que en el feudo de los Moreira.
A ver, Luis Fernando, yo creo que es muy importante esto que nos estás compartiendo, sobre todo dada la pregunta que nosotros estamos haciendo la mañana de hoy. Te referías al caso de la megadeuda como un pendiente judicial que habría que resolver, pero es que al haber tantos frentes abiertos en este sentido, la propia elección, lo que conocemos ahora de CIMAS, la postura de Ecoagua frente a CIMAS, cuando CIMAS nos decía ya está resuelto, Ecoagua viene y nos dice no está resuelto. En la cuestión electoral, unos dicen sí va a haber nulidad, los otros dicen no va a haber nulidad. En el cuestión de la megadeuda dicen no hay nada ya que hacer, olvídenlo, y luego por otra parte sí todavía hay que hacer, hay que apurar a la autoridad para que lo haga. ¿Cuál es tu impresión de lo que nos deja a nosotros como ciudadanos? Bueno, nos tiene que poner a pensar, ¿verdad? Que es la actividad más sublime del ser humano. Nos tiene que poner a pensar y a tomar decisiones, porque es evidente que por mucha confusión que nos implique esto, tenemos una razón natural. Aún la persona menos preparada académicamente tiene raciocinio, tiene una lógica que lo lleva a analizar, que lo lleva a tomar decisiones, que lo lleva a hacer juicios de valor. Y en ese sentido, pues yo creo que ahí están las cosas para que la ciudadanía lo discierna y lo resuelva. Ahora, son muchos frentes, sí, porque la sociedad coahuilense es una sociedad acosada por sus autoridades. Pues basta ver nomás la cantidad de problemas que existe y lo enredado que están todos para pues llegar a esa conclusión. Pero entonces lo que hay que hacer es trabajar de una manera ordenada. A lo mejor tenemos que repartirnos el trabajo y unos ponernos a ver los aspectos jurídicos de las cosas, otros a ver los aspectos administrativos, otros, como es el caso de los medios de comunicación, a cuestionar a las autoridades para que revelen la información que mantienen oculta. Y pues eso es una estrategia que tenemos que hacer los ciudadanos que queremos participar. La participación ciudadana tiene que estar organizada, tiene que estar orientada hacia objetivos concretos, y en ese sentido pues es una tarea que le toca o nos toca a toda la sociedad. No sé si eso conteste tu pregunta. Sí, porque mira, es que nosotros hoy hemos formulado la pregunta: ¿cómo define usted el ánimo de los coahuilenses luego de 4 meses de judicialización del proceso electoral en Coahuila? Pero ese es apenas un ejemplo. Tendríamos que preguntar también cuál es el ánimo en torno al tema de la megadeuda, cuál es el ánimo en torno a las diferencias que hay entre CIMAS y Ecoagua, cuál es el ánimo entre la declaración del gobernador que destinó el recurso de la pavimentación de Torreón a la construcción del cuartel militar. O sea, ¿cuál es el ánimo que dejan todas estas decisiones que desde los gobiernos o las instituciones están tomando y que nosotros como ciudadanos pues nada más somos espectadores? No, tenemos que participar y tenemos que luchar, Marcela, porque la pregunta habla del ánimo, es casi una pregunta que está inquiriendo sobre el estado emocional de la ciudadanía. Es correcto y está bien hecha la pregunta, pero creo yo que debe ser ampliada en el sentido de ligarla a qué debemos hacer, ligada a un sentido de acción, porque definitivamente no basta con quedarnos con un ánimo, sino proyectar ese ánimo positivamente hacia una participación como la que comento, y definitivamente hacer cosas, es decir, que se traduzca en acción. Por ejemplo, yo en este artículo 73 del Código Penal de Coahuila estoy tratando de encontrar un espacio de esperanza y de responsabilidad para las autoridades que, no obstante que la disposición existe, la ignoran. Además es que no podemos aceptar que un delito se extinga o la responsabilidad de un delito se extinga nomás porque no hicimos nada. Es una vergüenza eso, y la principal vergüenza les debe corresponder a nuestras autoridades.
que no la tienen. ¿Por qué? Porque no es un descuido simplemente en el que han incurrido, sino es una estrategia deliberada, es una política de gobierno odiosa, dictatorial, opresiva, la que estamos sufriendo los coahuilenses, y en consecuencia debemos reaccionar. Bien. Luis Fernando, pues muchísimas gracias por tu presencia. Nos dejas un punto de contacto. Sí, como no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente, Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Muchísimas gracias, Luis Fernando Salazar Gulfo, titular de este Contexto Político.